Vamos a hablar ahora de la segunda característica importante del hormigón en su estado fresco. Ya hemos definido lo que es la fluidez, lo que es el asentamiento, que en general se resumen o se incluyen en una palabra, la consistencia del hormigón, factor muy importante para el aprovechamiento del hormigón en su estado fresco, vale decir el moldeo. Sin embargo, si repasamos cuidadosamente lo que es el moldeo, nos daremos cuenta de que en realidad es una serie de acciones que empiezan desde el momento en que el hormigón está a pie de molde, es decir, listo para ser introducido en el molde. Eso es lo que propiamente se llama el moldeo. Por lo tanto, eh, la parte en que el hormigón sale y llega hasta el molde, podríamos excluirlo del hecho de moldear específicamente. Una vez que el hormigón está a pie de molde, se lo introduce dentro de este y a esa operación se le llama colocación. Si nos damos cuenta, la colocación es muy diversa. Depende del tipo de obra, depende de las circunstancias, depende de varios factores. Y entre estos factores está el propio hormigón, ¿verdad? Porque habrá hormigones que son más fáciles de colocar en un determinado lugar y habrá hormigones que son más difíciles de colocar. Entonces, fíjense, en esta acción de colocación hay una serie de elementos, la mano de obra, el tipo de molde, la posición, si está en altura, si está abajo, si está a un lado, etcétera. Luego, una vez que el hormigón está dentro, como no es un líquido, no actúa como un líquido, es decir, no adquiere inmediatamente la forma del molde como el agua cuando la colocamos dentro de un vaso, sino que tiene componentes sólidos y además ya hemos hablado de la consistencia que puede ser muy diversa y muy variada. Cuanto más seco esté el hormigón va a ser más difícil que se acomode a la forma del molde. Entonces se sigue con una segunda etapa que se llama la consolidación del hormigón. La consolidación no es otra cosa que ayudar al hormigón a que entre en el molde, no solamente que entre, sino que se acomode en todas las partes del mismo, porque ustedes saben que además de que el molde puede tener ciertos recovecos o ciertos lugares donde pueda ser difícil el acceso del hormigón, también tiene, en el caso del hormigón armado, por ejemplo, también tiene armaduras, por lo tanto, y en algunos otros casos otros elementos como ductos para instalaciones u otras cosas. Por lo tanto, la introducción del hormigón y una vez que está dentro del molde, que se acomode ocupando todo el volumen, es una tarea que se llama consolidar el hormigón, algunos le llaman compactar y yo no estoy muy de acuerdo porque entiendo que compactar es reducir un volumen dado. En cambio, la consolidación consiste en hacer que el hormigón ocupe todos los espacios que no están ocupados. ¿Sí? Bueno, no importa al final el nombre, lo que interesa es la operación que estamos realizando. Una vez que el hormigón está dentro del molde y está debidamente consolidado, consolidado quiere decir que tiene la densidad adecuada. Vale decir que no estamos dejando ningún espacio del molde eh, sin que sea ocupado por el hormigón. La tarea de consolidación, por lo tanto, será más difícil mientras más el hormigón tenga una consistencia y una característica que no ayude en esta tarea. Por otro lado, debemos recordar de que todos los moldes necesitan un espacio abierto para que el hormigón sea introducido a través de él. O sea, tiene una abertura. Las columnas, por ejemplo, tienen una abertura en la parte superior y algunas también en la parte lateral. Y por estos espacios abiertos se introduce el hormigón. En el caso de las vigas, como sabemos, el molde es un cajón, pero que tiene la parte de arriba libre y es por ahí por donde se introduce el hormigón. Y así tenemos una serie de elementos. Las losas, por ejemplo, generalmente tienen un molde plano y el hormigón se echa por encima. Entonces, una vez que el hormigón está ahí, como no tiene molde en la parte superior por donde se lo ha introducido o se lo ha colocado, entonces esa parte se la tiene que moldear.
Y para esto, como no existe molde, hay que hacerlo de una forma manual o mecánica, ¿verdad? Pero hay que darle una forma sin ayuda del molde. A esta operación se le suele llamar acabado o terminación, que hace alusión a la terminación del moldeo. Entonces, vamos a resumir diciendo que el moldear quiere decir colocar, consolidar y terminar el hormigón en su estado fresco. Esta suma de acciones toma un cierto esfuerzo, un cierto trabajo y un cierto tiempo, ¿verdad? Ya sabemos que el hormigón va perdiendo sus características en el estado fresco a medida que pasa el tiempo. Por otro lado, hay algunos elementos que son fáciles de moldear, hay otros que son difíciles de moldear. Cuando hablamos de adquirir una forma determinada, no solamente estamos hablando de que, por ejemplo, si el molde es una viga, el hormigón resultante tenga forma de viga, sino que además tiene que tener la superficie deseada. Si queremos que la superficie sea lisa, tenemos que utilizar un molde liso y lograr que el hormigón retrate como en un espejo la textura o la superficie o las características de la superficie de todo su perímetro. Y lo mismo ocurre con cualquier otro elemento. Entonces, cuando hablemos de moldeo, no solamente vamos a hablar de forma, sino también de textura, es decir, nos referimos a la superficie. En la generalidad de los trabajos, siempre hay un grado de dificultad en cuanto a la forma y a la textura. Son factores atribuibles al propio elemento. Pero también hay otros factores que influyen en las dificultades o facilidades del moldeo. Uno de estos factores, por ejemplo, es el propio molde, ¿no es cierto? Porque si tenemos que hacer, por decir, una viga que sea lisa y el molde es rugoso o tiene defectos en su superficie que se van a calcar en la superficie del hormigón, entonces obviamente no estamos logrando el resultado deseado. Por mucho que sea bueno el hormigón o las condiciones necesarias para el mismo, pero el molde no tiene las características óptimas. Aparte del molde, también por más que tengamos un buen molde y todas las demás cosas estén bien, pero si el moldeador se enfermó y no vino y está su suplente y no es tan capacitado para hacer su trabajo, también podemos tener un moldeo deficiente o que no cumpla con lo que queremos. Entonces se darán cuenta que no solamente influye el molde y el moldeador, sino también algunas otras circunstancias. No será lo mismo hacer el trabajo del moldeo en una condición climática templada, satisfactoria, que en una condición difícil donde hace mucho frío, mucho calor o mucho viento o otro factor externo que está afectando el trabajo. Entonces la tarea del moldeo también se dificultará. Y pueden haber otros factores, la incomodidad, por ejemplo, ¿verdad? No será lo mismo hacer un moldeo estando cómodamente parado y cómodamente ubicado respecto a la abertura del molde y a la forma del molde para tener alcance a todas sus partes, que estar equilibrando en una escalera con un pie en la escalera y el otro en el aire, ¿verdad? No será lo mismo. Entonces, las condiciones de trabajo, los riesgos, los medios disponibles, ¿qué tal si en vez de una plancha o en vez de una pala estamos usando una tabla? Entonces, obviamente los resultados no serán los mismos. Como podemos advertir, las dificultades o facilidades del moldeo se deben a una serie de factores. Pero entre estos factores no debemos olvidar al propio material, porque el propio material también tendrá casos en que facilita el moldeo y habrá casos en los que dificulta el moldeo. Si las condiciones en general son adversas, el clima, el molde, el moldeador y el equilibrio del moldeador y los riesgos, etcétera, son adversos, con mayor razón necesitamos un hormigón que nos ayude a hacer el trabajo, porque si a eso le sumamos un hormigón malo o difícil de moldear, bueno, todo está en contra, ¿verdad? Entonces la tarea del ingeniero es obviamente resolver estos problemas cuando tiene que encarar el moldeo, tiene que lograr, si, mientras más complejo sea el trabajo, mientras más dificultoso sea el molde, mientras mayores sean las exigencias del moldeo, que su textura tiene que ser especial, que la forma del molde es estrecha, que está llena de ductos y de fierros, que es difícil llegar a los recovecos, que el clima es adverso y que las condiciones son difíciles porque es un
moldeo en el piso número 25, etcétera, tendrá el ingeniero que resolver esos problemas o atenuar las dificultades. En medio de esas tareas, entre ellas, una tarea importante es lograr que el hormigón ayude lo más posible en el moldeo, que no sea un enemigo, sino que sea un aliado. Entonces, a todas estas características que me he estado refiriendo desde que hemos empezado esta descripción hasta este momento, se le llama plasticidad del hormigón. O sea, la plasticidad del hormigón, en pocas palabras, es la facilidad o dificultad que presenta el material para ser moldeado. O sea que un hormigón puede ayudar siendo muy plástico o puede dificultar siendo poco plástico. ¿Sí? A esta cualidad se le llama entonces plasticidad. Acá tenemos algunas imágenes en las que podemos apreciar, por ejemplo, un concreto mal moldeado, ¿verdad? Puede ser por diversas razones, no necesariamente solo por la plasticidad, pero ahí tenemos un ejemplo de que moldear no es una palabra sencilla en términos de ejecutarla, que el colocar el hormigón en su molde y lograr que adquiera la forma y textura deseadas no es una tarea que siempre ocurre y que de por sí ocurre o que es muy fácil de lograr, sino que es una tarea como cualquier otra que necesita atención, necesita esfuerzo y necesita tomar todas las medidas adecuadas para que sea una realidad. Fíjense, es un trabajo totalmente deficiente, no solamente que no tiene la forma de vida ni la textura tampoco, sino que está lleno de huecos y vaya a saber cómo estará más adentro, porque eso es lo que se puede ver externamente. Más acá abajo tenemos una imagen o un par de imágenes donde podemos apreciar que es un hormigonado común, ¿sí? No podríamos decir el de la izquierda, a pesar de que es una imagen pequeña, se nota ciertas deficiencias en la textura, y el de la derecha se lo ve un poco mejor, pero son trabajos comunes, ¿no? Digamos, término medio de trabajos que presentan una dificultad dentro de los parámetros normales. No son trabajos tan complicados ni tampoco son trabajos tan sencillos como hemos visto en las imágenes anteriores, ¿no es cierto? Seguramente las personas que hicieron esto lo tomaron a la ligera y las personas que hicieron esto lo tomaron más en serio. Como ya dijimos al iniciar el curso de tecnología del hormigón, aquí hay un responsable, ¿no? Aquí hay un responsable. Pueden ser muchos, pero la cabeza es la responsable de todo. Vamos a ver algunos casos, fíjense, por ejemplo, estas imágenes, ¿no? Que son espectaculares, ¿no? Es decir, eso no lo hormigona cualquiera, eso no es con cualquier molde, ni con cualquier equipo, ni con cualquier moldeador, ni con cualquier ingeniero, ni con cualquier hormigón, ¿no? Son trabajos con bastantes exigencias, no solamente por la forma, sino en la fotografía derecha, por ejemplo, se puede observar que son elementos muy angostos, muy delgados. Entonces introducir el hormigón, y seguramente tienen armadura interior, introducir el hormigón dentro de un molde estrecho, obviamente tiene su dificultad, y si el molde es grande, como este por ejemplo, mucho más difícil todavía, y encima darle una textura de un acabado prácticamente, se le llama hormigón visto. Quiere decir que el hormigón se lo ve directamente o va a quedar expuesto sin ningún revestimiento. En cambio, este de aquí arriba, que tiene algunas fallitas que se pueden ver superficiales, bueno, no están afectando a la armadura, no están siendo indicios de que pueda estar mal, aunque tampoco son indicios de que esté bien, pero estos hormigones van a ser revestidos. Fíjense acá. En esta imagen podemos notar unas manchas de otro color, que quiere decir que ya han venido los curanderos y han tapado los defectos, ¿no? Es una cosa bastante común, al menos en nuestro medio, que lo primero que hace el ingeniero al día siguiente, después de un hormigonado, es preguntarle a su capataz o a su albañil de confianza, ya taparon todos los huecos, ¿no? Porque obviamente es un defecto y no quieren que se vean los defectos, pero los defectos no es porque se vean o no se vean, ¿no? Aunque estén cubiertos, siguen siendo defectos. Entonces aquí tenemos una muestra de un caso en que el hormigón es bastante difícil de moldear, ¿no es cierto? Debido a la forma del elemento.
Acá tenemos otro caso, son unos pisos de hormigón, se le llama hormigón estampado, que necesitan un hormigón de alta plasticidad, ¿no es cierto? De modo que cuando se le pasa, es una especie de sello, cuando se le pasa un sello encima, fíjense, esta fotografía de la derecha es espectacular porque nos muestra toda la filigrana, todo el detalle que se deseaba seguramente en el molde, y el molde tiene todas las figuras del caso. Y la apariencia que se pretende dar es como si fuera de madera, ¿no? Y fíjense que no creo que sea muy fácil hacer esto en cuanto al hormigón se refiere. El resto de factores, bueno, no los estamos tratando hoy, ¿no? Se llama hormigón texturado y esto se refiere prácticamente a la piel, a la superficie del hormigón, que es lo que estamos apreciando en las imágenes. En cambio, en estas de aquí arriba, lo impresionante es la forma, ¿verdad? La forma. En cambio, aquí es la textura. Acá vemos otro ejemplo de una textura especial que se les da a hormigones en muros también, ¿no? No es solo en pisos, puede ser en muros, puede ser en otras partes de las estructuras. También hay estructuras en las que no se ve nada, ¿verdad? Por ejemplo, las zapatas, una vez que se vacían, se las entierra, ¿no? Entonces, bueno, seguramente ahí no habrá tanta exigencia en cuanto a la apariencia, pero igual el hormigón tiene que ser denso y tiene que tener la forma de la zapata y no otra, ¿verdad? Entonces, este factor de la plasticidad, como se pueden ver, es un aliado para el constructor cuando se ejecuta el moldeo. Es un aliado, por lo tanto habrá que aprovechar esta condición al máximo. Ahora tendríamos que preguntar, ¿y cómo se logra la plasticidad? Por supuesto, el primer factor para lograr una buena plasticidad es la proporción de agua, ¿no? Es muy improbable que un hormigón con poca agua, que por lo tanto tenga una fluidez baja, que sea un hormigón seco, es bastante improbable que sea plástico, ¿verdad? Que sea fácil de moldear. Por supuesto, el agua siempre nos va a ayudar a que sea más fácil el moldeo porque la hace la mezcla más blanda, y al ser la mezcla más blanda se acomoda mejor a los detalles, tanto de forma como de textura del molde. Pero, sin embargo, debemos darnos cuenta que no por añadirle mucha agua al hormigón se va a convertir en plástico. Tiene un cierto límite porque lo que moldeamos no es el agua, lo que moldeamos es la mezcla del agua con las partículas finas de los sólidos. En realidad, el primer material moldeable con el que nos hemos encontrado en este curso es la pasta de cemento, que es la combinación de agua y cemento. Pero es la combinación de agua y cemento lo que hace la pasta, y es la pasta la que es moldeable, no es el agua sola ni las partículas sin agua. Por lo tanto, cuando ya hablamos del hormigón, no solamente están las partículas finas de cemento, también están las partículas finas de la arena o del agregado fino, porque como sabemos el agregado fino tiene granos pequeños de piedra, y los granos más pequeños no son tan pequeños como algunos no son tan pequeños como los del cemento, pero son granos finos. Entonces, estos granos muy pequeños del agregado fino también participan y forman parte de la pasta moldeable, que es lo que moldeamos en el hormigón. Los granos más grandes serán arrastrados en la masa, pero no contribuyen al cambio de forma o a la adaptación de forma que tiene que tener el material respecto del molde, ¿verdad? Y por si fuera poco, también debemos aceptar la realidad de que el agregado grueso, si bien es un conjunto de granos grandes y por eso se llama grueso, pero es muy difícil tener un agregado grueso que no tenga nada de agregados finos, es decir, diré polvo para hacerlo más claro. Es muy difícil que un agregado grueso no tenga granos pequeños, que no tenga partículas de tierra, de polvo, de lo que llamamos limo, arcilla, etcétera, que no solamente están sueltas junto con los granos grandes, por supuesto no en gran proporción, y al llegar el momento de que hablemos de eso, sino que están diseminadas o ¿no? mezcladas junto con los granos grandes y en algunos casos adheridas a los granos.
Entonces, cuando ya hacemos la mezcla del hormigón y ya existe agua y existen granos finos y arena y cemento y todos los materiales están en una máquina que los bate y los mezcla, bueno, de alguna manera entonces todos los granos finos se asocian para formar la parte moldeable del hormigón y todos los granos gruesos, bueno, se asocian para acompañar el proceso porque no pueden ser moldeados ni cambiar de forma ni se mezclan con el agua, ¿verdad? Entonces, en resumen, los factores que hacen que un hormigón sea más plástico o menos plástico serán la proporción adecuada de agua y la proporción adecuada de finos. Un hormigón que tiene poca agua y que tiene una granulometría, o sea, una conformación de granos sólidos, muy gruesos, muy ásperos y una falta de granos finos y además encima de eso que tenga una proporción baja de cemento, difícilmente va a ser moldeable. De hecho, yo quiero comentarles algunos detalles que con un poco de observación y atención nos van a corroborar todo lo que estoy diciendo. En las obras de construcción, si no las hemos hecho, por lo menos las hemos visto, inclusive de casualidad, con el vecino, con la tía, con alguien, nos ha tocado ser testigos. Existe el revoque grueso, el revoque fino y el enlucido, ¿no es cierto? ¿Qué es el revoque grueso? Es el revestimiento que se coloca a las paredes con un mortero de cemento, que es la mezcla de arena con cemento y agua. ¿Qué es el revoque fino? Es lo mismo, un revestimiento con cemento, arena y agua, pero ¿cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Su nombre, ¿no? Revoque grueso es una textura áspera y revoque fino es una textura lisa, una textura más fina, de ahí el nombre. ¿Y cómo se logra eso? ¿Simplemente por la mano del albañil? No, ¿no es cierto? Sino por las características de la arena que se utiliza en ambos casos. En el revoque grueso se utiliza un mortero con arena común, ¿sí? Que tiene muchas partículas gruesas, por lo tanto es prácticamente imposible darle una textura muy lisa, muy fina. Y en cambio para el revoque fino se utiliza una arena, si es que es con mortero, porque también se revoca con yeso, se revoca con estuco, ¿no es cierto? Revoque fino. Pero en ambos casos, fíjense, las partículas son pequeñas, ¿no? Cuando se revoca con mortero, la arena se la cierne de manera que se eliminen los granos gruesos. Y está el enlucido, que es un acabado ya prácticamente como la pizarra acrílica, ¿no? O como el vidrio, una textura totalmente lisa y casi perfecta. ¿Cómo se logra esto? Ninguna arena fina nos va a permitir hacer un enlucido. Se llama enlucido de cemento, que es un enlucido de cemento, es un revestimiento con cemento y agua, con pasta, directamente con pasta. Es la única forma de lograr una textura sin porosidades, porque los granos van dejando porosidades entre ellos. Entonces ahí tienen un ejemplo práctico de lo que estamos hablando en cuanto a la influencia del tamaño de los granos y el contenido de los granos. De hecho, un albañil cuando hace un piso, cuando hace una pared, bueno, digamos un piso más comúnmente, primero vacía el piso y cuando ya le tiene que dar el acabado, él por instinto hace una de dos cosas o las dos cosas. Una es cernir la arena, por ejemplo, y otra es aumentarle agua, ¿no? Trabajan con su latita de agua al lado y le van echando, ¿para qué? Para mejorar las posibilidades de su trabajo. ¿Qué están haciendo? Están mejorando la plasticidad del material con el que están trabajando. Y también he visto algunos que van retirando las piedritas, ¿no? Van retirando con la mano las piedritas que les estorban para lograr su trabajo. ¿Qué factores afectan a la plasticidad? Ya hemos dicho, un hormigón que no tiene muchos finos no va a ser plástico, pero un hormigón que ya tiene una plasticidad deseada, ¿de qué manera puede ser perjudicado? Bueno, se puede perjudicar un hormigón, se puede afectar la plasticidad cuando va perdiendo agua. A medida que se va haciendo más seco, la plasticidad también se ve afectada. Por lo tanto, el ingeniero tendría que preocuparse por todos los factores que hacen que el agua se pierda más rápidamente. Por ejemplo, el calor del sol o de cualquier otra fuente hace que el agua se evapore más rápido. Las temperaturas altas en las que ocurre lo mismo. La presencia de corrientes de aire, ya sean de un viento, ventilador o lo que sea, que también hacen que el agua se acelere en su pérdida.
Y otro factor podría ser la falta de humedad. En un ambiente seco, el hormigón pierde más rápido agua que en un ambiente húmedo. Entonces, todos esos factores, si bien los climáticos no están bajo control del ingeniero, pero sí el ingeniero puede tomar previsiones, ¿no? Como hacemos las personas, cuando va a llover llevamos paraguas, cuando hace frío nos abrigamos, etcétera, ¿no? Entonces, tomar las mismas medidas, no las mismas, pero tienen su similitud en cuanto a la finalidad, que es la protección del hormigón, en este caso la protección de la plasticidad, preservar la plasticidad. ¿Para qué? Para obtener un buen resultado en cuanto al moldeo.